Pues en este problema queremos calcular el límite de esta sucesión que viene dada por una suma, y la clave es darse cuenta que esta suma tiene algo particular. Si factorizamos el n cuadrado, queda 1 entre n a la 2 por k, y aquí me quedaría 1 más 2k sobre n al cuadrado. Y el primer paso para que quede algo más normal es que, bueno, uno ve este k sobre n abajo, y sería bueno tener también el k sobre n arriba. Entonces voy a pasar uno de estos n's a este k, y esto lo puedo escribir como k sobre n y abajo n por 1 más 2k sobre n al cuadrado. Entonces la sumatoria original, xn, yo lo puedo escribir como la suma desde k igual 1 hasta n, y voy a ponerle 1 entre n por fuera, 1 entre n multiplicado por k sobre n entre 1 más 2 veces k sobre n cuadrado. Y la clave es darse cuenta que esto es una suma de Riemann, que estos son rectángulos que aproximan el área bajo una curva. Entonces, ¿cuál es la suma de Riemann en sí que estamos calculando? Tenemos el intervalo 0, 1, y lo podemos partir en n partes iguales. Vean que el número k entre n ya aparece aquí, y abajo, y aquí está multiplicando 1 entre n. 1 entre n sería la base de un rectángulo. Entonces, en general, si tenemos un rectángulo k menos 1 sobre n y k sobre n, la base es de longitud 1 entre n. Podemos estimar que un rectángulo cuya altura sería este numerito de aquí, k entre n sobre 1 más 2 veces k entre n. Entonces, estamos aproximando por una curva que básicamente pasa por la esquina derecha del rectángulo. Entonces, si yo cambio este valor que está aquí, el k entre n lo veo como un valor x. Esta sería una altura, o esta sería una función f de x. Entonces vean que la altura de los rectángulos termina siendo f de k sobre n. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, aquí es lo que representa este dibujo, que la curva pasa por la esquina superior derecha de los rectángulos. Esta es la base de la altura. Entonces lo que tenemos es una suma de Riemann. La suma de Riemann lo que hace es aproximar el área bajo la curva. Hay muchos tipos de sumas, porque uno puede hacer las bases como uno quiera a los rectángulos, y las alturas las puede variar, siempre y cuando la parte de arriba del rectángulo interseque la curva. Pero hay algo que sabemos, y es que si una función es Riemann integrable, toda suma de Riemann donde la norma de la partición, o sea, el ancho de los rectángulos, vaya para 0, esas sumas de Riemann aproximan la integral. Entonces, veamos que f de x es continua. De hecho, es continua en todo R. Entonces voy a poner que es continua en R. Pero lo que nos interesa es que esta suma de Riemann, voy a copiarla otra vez. Este xn que está aquí es suma de Riemann de f
en el intervalo 0,1. Como el ancho es igual a 1 entre n, que converge a 0, se tiene que xn, como es una suma de Riemann, se aproxima al valor de la integral de f de x. Bueno, voy a poner el valor de f de x, que es x sobre 1 más 2x al cuadrado. Y aquí es muy importante, estamos usando el hecho de que f es Riemann integrable. Para decir que se aproxima. Y lo que nos falta ahora sería calcular el valor de esta integral. Entonces calculemos el valor de esta integral. Nosotros podemos usar un cambio de variable. Vean que esta parte de abajo está como complicada, el x cuadrado es como complicado, entonces puedo poner un cambio de variable donde u va a ser 1 más 2x al cuadrado. Y esto es particularmente bueno porque cuando yo derivo, me queda 4x de x. Y eso es básicamente lo que tengo aquí arriba, sin el 4. Entonces el teorema de cambio de variable nos dice lo siguiente, que yo puedo reemplazar el x de x por el diferencial de u entre 4, y abajo lo que me va a quedar es 1 más 2 sobre x, que este es lo que definimos como u. ¿Cuáles son los límites de integración? Vean que si x es igual a 0, entonces u es igual a 1, mientras que si x es igual a 1, entonces u es igual a 3. Entonces nos da la integral desde 1 hasta 3 de 4 sobre u. El 4 es una constante que puede salir de la integral. Voy a escribirlo como 1 entre u por el de u. Y esta es la derivada del logaritmo. Entonces nosotros sabemos que esto es igual a 1/4 del logaritmo de u, evaluando u en 1, u en 3. Entonces esto es 1/4 por logaritmo de 3 menos logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0, entonces nos queda logaritmo de 3 sobre 4. Entonces, por lo tanto, xn converge. Xn converge a logaritmo de 3 sobre 4.